chicos y chicas, en el video de hoy día les quiero hablar acerca de lo que son las fracciones propias. Para eso vamos a comenzar con la siguiente situación inicial. Bien, la situación dice así: Agustina tiene una barra de chocolate dividida en 6 trozos de igual tamaño. De la barra tomó cierta cantidad de partes para dárselas a su hermano, como se muestra en la representación, que es la que observamos aquí. Entonces, a partir de la situación planteada, nos vamos a hacer estas dos preguntas. La número 1 dice: ¿cuántas partes tomó Agustina del chocolate? ¿De cuántas partes que tiene en total este chocolate? Como pueden observar, las partes que tomó Agustina del chocolate son estas partes que están pintadas con color morado. ¿Y cuántas partes son? 1, 2, 3. Entonces tomó 3 partes. ¿De cuántas partes que eran en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces Agustina tomó 3 partes de 6. La representada anteriormente representa una fracción propia. Entonces, fíjense acá. Teníamos que este era el chocolate que tenía Agustina y de él tomamos 3 partes. Entonces tomamos 3 partes de 6 que eran en total. Esto se llama fracción propia. Vamos a ver por qué. La representación de esto sería: en nuestra fracción, la parte de arriba van a ir las partes pintadas de nuestra representación de acá. Las partes pintadas, las partes tomadas, las partes sacadas. Las partes que se sacan de la representación. En este caso, las que están pintadas con morado, que son 1, 2, 3. Entonces, eso va en la parte de arriba de nuestra fracción. Lo que en este caso es lo que está pintado. Y en la parte de abajo de nuestra fracción va a ir el total de partes que tenía esta representación o esta situación, que en este caso eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nuestra fracción se escribe como 3 partido en 6, o también lo podemos decir como 3 sextos. En esta fracción, en esta representación fraccionaria que tenemos aquí, las partes pintadas o las partes tomadas o las partes sacadas de este chocolate, que es lo que está arriba, recibe el nombre de numerador. Y las partes totales que tenían en este caso la representación, que es el número que está aquí abajo en la fracción, recibe el nombre de denominador. Entonces, el número que va arriba en la fracción se llama numerador y el de abajo denominador. Bien, entonces una fracción propia, como dice aquí, es aquella en la que el numerador siempre es menor al denominador. Eso quiere decir que el número de arriba siempre va a ser más pequeño que el número que está abajo en la fracción. Una fracción propia siempre se ubica entre el 0 y el 1, por ende son menores al entero. El entero es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Esta representación de estos cuadraditos que pintamos, el entero es toda la representación, o sea, los 6 cuadraditos. Entonces, como ustedes pudieron observar, de ese entero nosotros pintamos solamente 3, que es menor al entero, o sea, a la representación total. Vamos a ver este ejemplo entonces. Acá dice que tenemos esta fracción 2 quintos o 2 partido en 5, que es propia, puesto que el numerador, que es el número de arriba, es menor al denominador, que es el de abajo. ¿Ya? Numerador, denominador. Entonces, al representar esta fracción,
voy a dibujar mi entero. Mi entero tiene 5 partes, así que vamos a dividirlo en 5 partes que deben ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi entero. Este es el entero. Y nos dice que vamos a tomar 2 partes del entero. 1, 2. Fíjense que, como les decía adelante, cuando yo tomo estas partes no alcanzo a pintar todo el entero. Por ende, la fracción propia es menor al entero, porque no alcanzamos a pintar todo el entero. Dentro de las fracciones propias vamos a encontrar estos dos conceptos: una fracción unitaria y una fracción no unitaria. Entonces, la fracción unitaria, voy a poner un ejemplo acá, sería un cuarto. Y una fracción no unitaria podría ser, por ejemplo, 3/4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fracción unitaria es la que tiene un 1 en el numerador. Y la no unitaria son todas aquellas fracciones que no tienen un 1 en el numerador. O sea, puede ser cualquier número distinto de 1. En este caso, si hacemos la representación, un cuarto, por ejemplo, sabemos que nuestro entero va a tener 4 partes o 4 elementos. Yo en este caso voy a hacer una bolsita que va a tener 4 dulces, y de ellos entonces vamos a tomar 1. Esa es la fracción unitaria. Y la no unitaria, vamos a tener la misma bolsita de dulces por la misma cantidad de dulces, porque son 4, pero esta vez vamos a tomar 3. Entonces esta es una fracción no unitaria. Repito entonces, la fracción unitaria son todas aquellas en las que el numerador, que es el número de arriba, es un 1, y la no unitaria son todas aquellas en que el numerador es cualquier número diferente de 1. Otro tipo de fracción que vamos a encontrar aquí son las fracciones equivalentes a la unidad. Entonces, ¿cuáles serán esas? Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos aquí dice 4 partido en 4 o 4/4. ¿Por qué se llama equivalente a la unidad? Fíjense, si yo represento esta fracción, voy a hacer un entero que va a estar dividido en 4 partes iguales, porque es lo que me muestra abajo, y el numerador me dice que debo tomar 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Tomé todo el entero, porque lo pinté completo. Entonces la fracción que es equivalente a la unidad equivale al entero, o sea, a 1, porque esto es un entero. Otro ejemplo podría ser 6 partido en 6. De nuevo, voy a representar, por ejemplo, aquí voy a tener una cajita con 6 flores. Porque es lo que me muestra el denominador, y el numerador me dice que vamos a tomar las 6. Así que voy a pintar las 6 flores. Por ende, al pintar las 6 flores, las pinté todas, o sea, el entero. Esto quiere decir que esta representación equivale al entero, a 1. Bien, chicos, entonces recordando todo lo que mostré en el video, una fracción propia es aquella en la que el numerador, que es el número que está arriba de la fracción, es siempre menor al denominador, que es el número que está abajo.
Dentro de ellas encontramos las fracciones unitarias, que son todas aquellas que tienen un 1 en el numerador, y las que son las fracciones no unitarias, que son todas aquellas que tienen cualquier número que no sea 1 en el numerador. Y además tenemos lo que son las fracciones equivalentes a la unidad, que son todas aquellas en las que el numerador y el denominador son iguales, por ende equivalen a 1, porque en su representación podemos observar que tomamos todo el entero, por eso equivale a 1. Bien, chicos y chicas, espero entonces que este video les haya servido para comprender qué es una fracción propia y los tipos de fracciones propias que hay, qué es el numerador y qué es el denominador. Nos vemos.